Que no pudieron llegar al principio, nos comentaba nuestra hermana Geraldi que el pastor de Discípulos de Cristo de Ciudad Juárez, el pastor Julián Ibarra, falleció el día de ayer, y nuestros pastores Israel y Andrea, el pastor Víctor y su esposa están ahorita allá, salieron ayer para allá. Entonces, ese es el motivo por el cual no están aquí, pero les encargamos de todo corazón que lleven a la iglesia de Ciudad Juárez, a la familia de allá, en sus oraciones, que Dios traiga consuelo, que Dios traiga paz. Y pues nada, ¿le parece si comenzamos con el mensaje del día de hoy? Amén. Yo soy muy preguntón, entonces yo sí espero, si les pregunto algo que me contesten, ¿eh? Entonces no se vaya a asustar, nada más, así soy yo, ¿ok? ¿Por qué no me acompaña a Génesis? Génesis 1, vamos a comenzar con ese pasaje. Génesis 1, del 26 al 27, lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 1, del 26 al 27. Dice el versículo 26: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. ¿Para qué? Para que sean como nosotros. Y ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Amén. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos dé en esta tarde entendimiento y sabiduría para comprender su palabra? Amén. Señor, te damos gracias primeramente porque nos das el enorme privilegio de estar en este lugar. Señor, para los que no están en este lugar y pueden ver a través de la transmisión, también gracias por su vida. Te pedimos en esta tarde que puedas abrir nuestro corazón, que puedas abrir nuestra mente, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte más, para entender lo que tú tienes hoy para nosotros en tu palabra, y que no solamente seamos oidores, sino que saliendo de aquí podamos ser hacedores de esta palabra, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender y nos habla. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vemos si se fijan, empezamos desde el principio, ¿no? Génesis 1. Dios está creando todos los seres vivientes y dice que en el sexto día Dios crea al hombre y a la mujer, ¿sí? A los seres humanos. Pero entonces, antes quiero que se quede con ese pensamiento y hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos anhelos? ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos? Todos tenemos sueños, a lo mejor tenemos propósitos. Es más, voy un poquito más allá. ¿Cuántos de nosotros tenemos pasiones? Algo que nos apasiona mucho, ¿no? Tal vez para algunos sea el fútbol, tal vez para otros sea, no sé, yo conocí a una hermana que su pasión era cocinar. Entonces se desvivía por cocinar, le encantaba cuando los hermanos y las personas le decían: hermana, le quedó riquísimo este asado, ¿no? Le quedó riquísimo estos frijolitos. ¿Qué pasiones tenemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos anhelos, deseos, sueños, pasiones? Ahora, no es algo el que usted tenga la capacidad de anhelar y de desear algo con mucha fuerza y con mucho fervor. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, ¿sí? No es algo que de la nada nosotros nos despertamos un día y dijimos: ok, quiero ser doctor. No es algo que proviene de nosotros esto, sino es algo en la capacidad de desear, la capacidad de amar y de anhelar algo con todas nuestras fuerzas. Es algo que proviene de Dios. Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones esa capacidad. ¿Lo sabía? ¿Por qué? Lo que acabamos de leer ahorita. Ahora sí quiero entrar a lo que acabamos de leer. Dice el 27: Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Esto qué quiere decir?
que si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros tenemos la capacidad de anhelar, de desear, de soñar, somos apasionados por algo, ¿qué quiere decir esto? Que Dios también desea, Dios también anhela, Dios también tiene sueños y Dios también tiene pasiones. ¿Usted sabía esto? ¿Se había puesto a meditar en esto? Que así como nosotros tenemos emociones, también Dios tiene emociones, digámoslo de manera humana. También Dios ama, también Dios se entristece, también Dios se enoja. No es algo nada más que tenemos nosotros, sino nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros sentimos, Dios también siente. Nosotros anhelamos, soñamos, somos apasionados, Dios lo es también. Entonces, con esta idea quiero empezar el mensaje del día de hoy. Sí, entonces, como les digo, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, no es algo que de repente nosotros dijimos, ya quiero ser doctor. No, Dios pone en nosotros y en nuestro corazón la necesidad de anhelar, de soñar y de ser apasionados por algo. ¿Sí? Entonces, así como Dios tiene anhelos, Dios tiene pasiones, ¿conocemos nosotros los anhelos y las pasiones del corazón de Dios? Aquí sí no quiero que me conteste, ¿verdad? Piénsela nada más. ¿Conocemos qué es lo que le apasiona a Dios? ¿Conocemos qué está en el corazón de Dios? ¿Conocemos cuáles son los sueños de Dios? Si no, nos hace falta escudriñar un poquito más las Escrituras. Pero para mí hay una pasión de Dios por sobre todas. Y hay un anhelo y deseo que Dios tiene por sobre todas las cosas. ¿Usted sabe qué es? Esa pasión y ese anhelo que Dios tiene por sobre todo es pasión por usted y por mí. Y esto es algo que si no lo habíamos pensado antes, nos viene a cambiar completamente la vida. O sea, entender, dice la palabra que Dios toma la tierra de la tierra literal con 3 dedos. Dice que Dios en su hueco puede caber todo el mar de todo el mundo, en el hueco de su mano. Pensar que un Dios así de grande me desea a mí, pensar que un Dios así de poderoso está apasionado por usted, es algo que, bueno, al menos a mí me cambió la vida. Y es algo que nos cambia la vida, porque si o no estamos acostumbrados a ver a Dios así como un viejito renegón que les dice, hey, no tienes que hacer esto, hey, ya te vi, métete a tu cuarto, no toques aquello, no hagas esto. Y muchas veces nos han enseñado de esta manera, y a veces ni nos han enseñado, sino de lo poco que hemos conocido de Dios, llegamos a ver a Dios con esta imagen. Pero Dios es mucho más y va mucho más allá. Dios tiene un anhelo en su corazón, una pasión en su corazón, y es usted. Eres tú, soy yo. ¿Sabíamos esto? Ahora, quiero que entendamos o dónde vemos en la Biblia que Dios nos desea y que Dios nos anhela con tanto fervor. Génesis 2. Ya nos vamos a ir un capítulo más allá. Génesis 2. Me gusta lo que decía Israel, y siempre Israel les dice, yo cuando estoy sentado escucho esto, les dice, pregúntenle al texto, ¿no? Pregúntenle al versículo y saquen todo el jugo que puedan, así podemos escudriñar las Escrituras. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Y eso es lo que vamos a hacer con Génesis 2, versículo 2. Dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Ya es el último día, ¿no? Ya cuando Dios terminó todo. Versículo 2, ahora sí empezamos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor.
Versículo 3, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Ahora, ¿se han puesto a meditar ustedes? Hemos escuchado este versículo, ¿no? Que Dios hizo todo el mundo entero en 6 días y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Ahora, ¿se han puesto a meditar en esta palabra? ¿Se han puesto a meditar en esto? Pregúntese usted, ¿Dios tiene necesidad de descansar? O es más, un poquito más profundo, ¿Dios se cansa? ¿O nos hemos puesto a pensar en esto? O sea, Dios se cansa. Hay un versículo específico en Isaías que dice que Dios no se fatiga. Entonces, Dios está por fuera de lo que muchas veces nosotros sentimos. A Dios no le afecta el arduo trabajo, así como a nosotros. A veces nosotros en un día muy pesado de trabajo, ¿qué es lo que queremos hacer? Llegar a la casa, descansar. Es lo que queremos hacer. Pero si Dios no se cansa, ¿por qué Dios descansa en el séptimo día? ¿Se ha puesto usted a meditarlo? Si Dios no se cansa, ¿por qué dice la palabra que descansó? Y aquí es donde empezamos a preguntarle al texto. Que es donde empezamos a escudriñar la palabra para que Dios nos muestre de qué es lo que se trata esta palabra de verdad. Cuando vamos al original en hebreo, la palabra descansar, que está en Génesis 2:2, no quiere decir descansar como se echó en la cama, ¿no? Ahí agarró un sillón muy cómodo y se sentó. Dijo, ay, ya. No. La palabra descansar originalmente significa tabernaculizar. ¿Qué es eso? Dios hizo un tabernáculo en la tierra el séptimo día. ¿Por qué? Porque Dios, regresamos a los anhelos y pasiones de Dios. Dios tenía una pasión y tenía un anhelo y tenía un deseo. ¿Y eso qué era? El hombre y la mujer. Adán y Eva, Dios estaba apasionado por ellos. ¿Qué es tabernaculizar, hermano? ¿Qué pasaba en el tabernáculo? En el de David. David entiende una verdad en Salmos. David dice, tú eres santo, Señor, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. David entiende esto, pero ¿se acuerda que en ese tiempo la presencia de Dios únicamente moraba en el arca del pacto? Pero entonces David recibe una revelación y dice, ok, la presencia de Dios sí mora en el arca del pacto, pero no únicamente en el arca del pacto, sino que Dios también está donde hay alabanza y donde hay adoración. Entonces, ¿qué hace David con esta revelación? Implementa adoración y alabanza en el tabernáculo 24 horas, 7 días a la semana por 33 años. Que fue el reinado que duró David, fue el reino que duró, David duró su reinado 33 años sobre todo Israel. Entonces, tabernaculizar significa el deseo de Dios de habitar, de estar con el hombre y de tener intimidad con el hombre. Y así entramos al título de esta predicación: intimidad. Porque ¿cuántos de nosotros, nuestra vida con Dios y nuestra vida íntima se resume en venir a escuchar la palabra cada 8 días? Como si fuéramos un carro que se queda sin gasolina y ok, no, ya el domingo le voy a ir a echar porque luego ya no puedo andar toda la semana, ¿no? Muchas veces es lamentable, pero es la verdad. Muchas veces nuestra vida con Dios y nuestra intimidad con Dios se resume en qué recibo cada 8 días. ¿Y debe de ser así? No. No debe de ser así. Porque si nuestra vida se resume en eso, no estamos cumpliendo el deseo de Dios. El deseo de Dios es estar con nosotros siempre, todos los días, en cada momento y a cada instante. Entonces, esto es lo que significa que Dios descansó. ¿Lo sabía? Ahora lo sabemos, ¿verdad?
no quiere decir que Dios se cansa, sino quiere decir que Dios hizo un tabernáculo. Dios descendió y convivió íntimamente con Adán y con Eva. Por eso después dice, y Dios declaró el séptimo día santo. Entonces, ahora que entendemos esto, entendemos que Dios desea habitar con nosotros, no nada más visitarnos. Sí, porque hay una diferencia muy grande entre habitar y visitar. Cuando yo visito a una persona, ¿qué hago? Pues voy 2-3 horas, ¿verdad? Por mucho, ¿verdad? Si no le caigo mal a la persona. Si cuando la persona no me dice, pásale, pero no tanto. Ajá, o sea, no sabemos, eso es visitar, ¿no? Voy a visitar, me estoy un tiempo y me voy. Y Dios no quiere nada más visitarnos. Vemos aquí en Génesis 2 que Dios no quiere nada más visitar a Adán y Eva. Dios quiere habitar con Adán y con Eva. Dios quiere habitar contigo y conmigo. Constantemente en nuestro diario vivir, Dios quiere estar con nosotros. Y esto no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que, vamos a ver qué vamos a predicar, nos vamos a decir esto. No, es algo que podemos ver que es el corazón de Dios para con todos nosotros según la palabra, según la Biblia. ¿Ven? Entonces, ese vínculo, Dios deseaba tanto ese vínculo, pero ese vínculo, ¿qué creen? Se rompió. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, ¿qué hicieron? Metieron la pata, pecaron. Y cuando pecaron, ese vínculo, la naturaleza de Dios es que Dios es santo. Entonces Dios no puede convivir con algo que sea inmundo, que sea contaminado. No es porque Dios no quiera, nos anhela, pero la naturaleza de Dios, que es santo, le impide convivir con las tinieblas. Entonces se rompe ese vínculo, pero en ese momento Dios empieza un plan divino para restaurar ese vínculo que tiene Dios con los hombres y se llama Jesucristo. Es la razón, ¿sabía que usted que esa es la razón principal por la cual Jesús vino a morir a esta tierra? Dio su vida para que nosotros pudiéramos restaurar la relación que teníamos de intimidad con Dios. Ahora, si Jesús vino a eso y los que estamos aquí hemos recibido a Jesús, seguimos a Jesús, entendemos su sacrificio, lo tomamos y lo abrazamos y lo aceptamos, llega la pregunta de la tarde, del día de hoy. ¿Tiene usted intimidad con Dios? Entendiendo ahora todo esto, entendiendo ahora el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿tenemos intimidad con Dios? ¿O estamos sujetos a lo que el pastor, Israel, las personas que vienen a predicar nos comparten cada 8 días? Si es necesario, claro que sí, pero ¿qué creaste en eso? Lo que nos predican aquí y nos edifica, porque podemos estar de acuerdo que siempre la palabra que nos dan nos edifica. Lo que nos edifica ya fue formado primero en un lugar. ¿Dónde? En la intimidad. No fue algo que se les ocurrió. No fue algo, usted nota simplemente cuando una persona le está hablando algo de lo cual él no tiene experiencia o ella no tiene experiencia. Todo lo que se comparte en la comunidad es formado en la intimidad. Todo. Los pastores, las personas, los líderes, todos los que comparten algo de la palabra de Dios, lo forman en su lugar secreto. En ese escritorio en el cual se sientan y meditan y le dicen: Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar? Abren las escrituras y empiezan a escudriñar, empiezan a estudiar. Todo eso es en la intimidad. Y ya después vemos el resultado en la comunidad. Pero todo es formado ahí. Pero ¿estamos seguros que Dios ama la intimidad? Dios ama tener intimidad con nosotros. Salmo 56. Salmo 51. 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6.
dice lo siguiente: he aquí, lo estoy leyendo en Reina Valera, dice: he aquí, tú amas la verdad. ¿Dónde? A ver otra vez, ¿dónde? Eso. Si está durmiendo su hermano, llégale en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde comprendo sabiduría? ¿Dios ama la intimidad? Sí. Dios ama que hablemos la verdad con Él, no únicamente aquí en el altar. Claro, podemos hacerlo en la iglesia, claro que sí, para eso es la congregación, ¿no? También, para juntamente con los demás conectarnos con Dios y ser edificados unos a otros. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Cómo está su vida devocional y su vida de intimidad con Dios, hermano? ¿Cómo está? O sea, son tantos los trabajos del diario vivir, el ajetreo diario, que damos lugar a tomar un tiempo de relación con Dios. O son tantos los trabajos que dijimos: no, ¿sabes qué? No tengo tiempo, tal vez mañana. Y así nos vamos hasta que decimos: ¿sabes qué? Llegó el domingo, no, pues ahora sí voy a la iglesia, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida de intimidad con Dios? O sea, el entender que Dios te desea y que Dios te anhela debe cambiar nuestras prioridades de nuestro diario vivir. Nadie está diciendo que dejes de trabajar, claro que no, porque también la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Nadie está diciendo que no le hagas caso a tu familia, claro que no, porque tu primer ministerio no es la iglesia y no es el ministerio aquí, sino es tu familia. Nadie está diciendo nada de eso, nadie, no. Pero en medio de todo eso, cuando nosotros amamos a alguien, de donde sea sacamos tiempo para estar con esa persona. Siempre. ¿Qué tiempo estamos sacando usted y yo para pasar con Dios? Porque, hermano, en la intimidad con Dios para una vida de un cristiano genuino es como si fuera su oxígeno. No podemos avanzar, no podemos respirar si no tenemos intimidad con Dios, si no convivimos con Dios, si no nos relacionamos con Dios. Y sin oxígeno, ¿qué pasa? Nos morimos. Y probablemente muchos de nosotros en algún tiempo éramos muertos y estábamos muertos en vida. ¿Estamos muertos el día de hoy? Amén. Usted conteste esa pregunta. ¿Cómo va con su oxígeno? ¿Cómo va con su intimidad con Dios? Ahora, el deseo de Dios por usted y por mí no es nada más un simple capricho, ¿sí? Que pues si algo tenemos especialidad los humanos es que somos muy caprichosos. Se nos antoja algo y lo queremos saciar ya. Y ya para mañana se nos fue el antojo. Ya no nos olvidamos de nada. El que Dios lo ame y lo desea a usted y a mí no es un simple capricho. Dios anhela todo nuestro afecto y toda nuestra atención en todo momento. ¿Podemos darle atención a Dios mientras estamos y afecto a Dios mientras estamos trabajando? Sí. Mientras vamos manejando, sí. Mientras vamos en el camión, sí. Mientras estamos comiendo a la mesa con nuestra familia, sí. Sí se puede. La intimidad es lo que le llamamos a la experiencia de conocer realmente y ser conocido por esa persona, por una persona. Ojo, eso es lo que significa intimidad. Una vez más, intimidad es lo que le llamamos a la experiencia de conocer realmente y ser conocido por una persona. O sea que ¿qué? Que si Dios nos conoce, pero nosotros no conocemos a Dios, no hay intimidad. Pero si nosotros tratamos de conocer a Dios
y Dios no nos conoce, tampoco hay intimidad. ¿Hay una probabilidad de que Dios no nos conozca? Sí, pero no como nosotros estamos pensando. La palabra dice que después del sermón del monte, Mateo 5 me parece, dice: muchos vendrán ese día y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre libertamos a los cautivos. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Cómo? ¿Pero no se supone que Dios conoce todas las cosas y sabe todas las cosas? Sí, pero otra vez, el significado original de la palabra conocer en ese pasaje es conocer íntimamente. Entonces, ¿estas personas expulsaron demonios? Sí, eso es lo más impresionante. ¿Estas personas alcanzaron a personas para Cristo? Sí, pero aún así Dios y Jesús les dijo: no los conozco. ¿Qué es lo que significa? Que el hacer no nos hace, no nos da seguridad de que Dios nos conoce. Podemos hacer y hacer y hacer y hacer y reemplazar la intimidad con el hacer. Y en aquel día Dios no nos va a decir: ¿qué tanto hiciste? Dios nos va a decir: o quién eres, o nos va a decir: bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Porque el hacer no define quién somos. Lo que define quién somos es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Eso es en verdad lo que cuenta. ¿Usted sabe? Una persona puede ser y se puede ver que es el más santo de todos, ¿no? Se puede ver y puede actuar y puede hablar con el lenguaje religioso correspondiente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y usted dice: wow, esa persona sí tiene a Jesús en su corazón. Pero al salir de las puertas de la iglesia puede ser una persona completamente diferente. El hacer no quiere decir, y el hacer cosas para Dios no quiere decir que conozcamos realmente a Dios. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así como la salvación es personal, la intimidad también lo es. Mi esposa no puede tener intimidad con Dios de mi parte. O no, ¿sabes qué, Karen? Voy a llegar bien tarde. Por favor, siéntate al escritorio, abre la Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios te habla el día de hoy. Y ya. Ok, ya después me pasas nada más las notas. Yo lo reviso, yo oro un ratito, 5 minutitos y ya. No funciona así. El pastor no puede tener intimidad por usted. No funciona de esa manera. Todos sabemos lo que es estar sentado al lado de una persona con la que nos sentimos distantes, ¿sí o no? Tal vez es un vínculo familiar que se rompió y ya nos vimos en la fiesta familiar, nos sentamos a un lado de esa persona, pero aunque estamos a un lado, sentimos mucha distancia. Y viceversa, todos sabemos lo que es estar sentados a kilómetros de una persona y sentirnos cerca. Bueno, al menos yo sí. No sé si usted también. Y esto es lo que sentimos con Dios. Aunque no está, por así decirlo, la persona de Jesucristo, hombre, con nosotros, a través de su espíritu nos sentimos cerca. A través de su espíritu no está tal vez con nosotros personalmente, físicamente, pero sí espiritualmente está en nosotros. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a eso? Qué bueno sería que tuviéramos el anhelo que David tenía en el Salmo 73. Salmo 73 del 25 al 28.
lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Ojo, escuche esto: Él es mío para siempre. 27. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. 28. En cuanto a mí, dice David, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Pero el 25, ¿qué dice? ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Y te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Cuántos podemos decir que tenemos este sentir? En verdad, ¿cuántos podemos decir, Señor, todo es pasajero, todo en este mundo se acaba, se desvanece? Mi único deseo genuino eres tú. ¿Cuántos podemos decir eso? Señor, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Dice Pablo en Filipenses, me parece, dice todo, el conocimiento, mis logros, mi trabajo, mi éxito, todo lo tengo por basura con tal de conocer la belleza y el esplendor de Jesucristo. Todo es basura si se compara con Jesús, hermano. Todo. ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos llegar a conocer realmente a Dios? ¿Cómo podemos llegar a anhelar y a desear realmente a Dios? Si no, usted no lo desea o no lo anhela con la misma pasión que Dios lo anhela a usted, vamos a entender ahorita cómo podemos llegar a anhelarlo y a desearlo de esta manera. No podemos llegar a desear genuinamente algo que no conocemos. Y no podemos conocer realmente algo que no amamos. Por ahí se empieza todo. El amar a Dios. Pero antes de entrar a eso, nada más quiero que un paréntesis. La intimidad va más allá del conocimiento. Porque muchos piensan que están bien con Dios porque se saben la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria. Muchos piensan que su relación está bien con Dios porque, ya me memoricé Juan 3:16. Necesitamos conocer a Dios de esta manera y saber cosas cruciales acerca de Dios. ¿Sí? Pero escúcheme, nunca en la historia de la iglesia cristiana ha habido más recursos de estudios teológicos como hoy en día. ¿Se ha puesto a pensar eso? Usted le pone en Google sermón sobre tal y le salen 50 sermones diferentes sobre ese tema, 50 diferentes estudios. Entonces, jamás ha habido tanto acceso a tanto estudio teológico en la historia de la iglesia cristiana como hoy en día. Puede ver predicaciones de tal persona en YouTube, puede ver, y muchos reemplazan eso por venir a la iglesia, ¿verdad? No se preocupen, no le estoy echando indirectas a los que están viendo la transmisión, para nada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando sustituimos el conocimiento por la intimidad. Ay, me siento lejano de Dios. Déjame pongo una predicación en YouTube. ¿Sí o no? Yo le digo por experiencia porque yo lo he hecho. Ay, como que no me siento muy bien. Ay, híjole, mentí esta vez. Hice algo que no tenía que hacer. Déjame descargo la Biblia, el audiolibro de Juan y lo pongo. Entonces, en la iglesia necesitamos que abunden los Enocs. ¿Quién era Enoc? ¿Se acuerda usted? Enoc era alguien que dice en Génesis 5, caminaba con Dios. Muchos dicen,
muchos estudiosos dicen que era literal, que mientras él iba caminando, Dios iba a un lado de él. Muchos dicen que no, que tal vez era algo espiritual. Nunca vamos a saber, ¿verdad? Exactamente. Pero dice la palabra que Enoc caminaba con Dios. Cuando en su generación, la mayoría de la generación estaba hundida en pecados y en inmundicia, Enoc caminaba con Dios. Necesitamos gente así hoy en día en la iglesia. Y no es que necesitemos gente, tenemos una responsabilidad, todos los que estamos aquí sentados hoy, de ser así. Entonces, Jesús le dice a los líderes religiosos de su tiempo, hablando de este conocimiento, y les dice: hey, ustedes estudian las escrituras porque piensan que ellas les van a dar la vida eterna. Jesús les dice a los líderes religiosos, les dice, y no a los líderes religiosos nada más, eran eruditos, hermano. Eran personas con un conocimiento, ¿cómo podemos decir? Enciclopédico, ¿no? Que se agarraban las escrituras y las devoraban y sabían de todo a todo, del principio al final y todo. Entonces Jesús les dice: hey, ustedes leen la Biblia y leen las escrituras y tienen la palabra porque piensan que les da la vida eterna. Y Jesús les dice: pero no, las escrituras los apuntan a mí. Es lo que dice Jesús en Juan 5, del 39 al 40. Ellas, las escrituras, los apuntan a mí. Pero después dice: sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Entendido esto, dice el Salmo 19, dice: sabes que el conocimiento de las escrituras o el conocer tu ley es mucho mejor que el oro. Dice, y es mucho más delicioso que la miel. Es lo que dice, ¿sí? Pero cuando el conocimiento alimenta nuestra confianza en Dios, también alimenta nuestra intimidad. Pero cuando el conocimiento no alimenta nuestra confianza en Dios, es vano. Y nada más aumenta ¿qué? Nuestro orgullo. Porque hay muchas veces que la gente nada más lee la Biblia para ver a quién le van a refutar. Y no es cierto, porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y se sienten completados. En Facebook hay un montón de eso. En todos lados, usted entra a ver comentarios en todas las publicaciones cristianas que se le pueda ocurrir, y en todos lados todos están discutiendo de todo. ¿Ese es el final o la finalidad del conocimiento? No. ¿Qué es? Conocer más a Dios íntimamente. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios así de íntimo? Jesús nos da la respuesta en Mateo 22. Mateo 22 del 37 al 38. Lo leemos, lo vamos a desglosar un poco y vamos a terminar para tener un tiempo de oración. Amén. Mateo 22, 37 y 38. Lo estoy leyendo también en Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primer mandamiento. ¿Y qué? El más importante. Entonces llegan unos religiosos a tratar de tentar a Jesús, ¿no? Le dicen: Señor, a ver, ¿cómo? Si es cierto que sabes todo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús les responde esto. Le dice: amarás, y le dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y después dice esto: amarás al Señor tu Dios. Y después del 38 lo que me llama la atención es que dice: este es el primer mandamiento y el más importante. Todo lo demás se resume en esto. Esta es la manera en la que tenemos intimidad con Dios en nuestro diario vivir, amando a Dios. Pero no únicamente se queda ahí. Le dice: tienes que amarlo con tu corazón, tienes que amarlo con tu mente y tienes que amarlo con tu alma. ¿Sabemos qué significa esto? Si no, vamos a aprenderlo rápidamente. Amando a Dios, número uno, con nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestros afectos, nuestras emociones. Eso es lo que quiere decir el corazón. Cuando la Biblia habla de tu corazón, de eso habla, ¿sí? Donde radica nuestro afecto.
nuestros sentimientos. Debemos disponer nuestro corazón, hermano, intencionalmente a amar a Jesús. Porque usted sabe que si dispone su corazón a amar a algo, eventualmente se le va a hacer hábito y costumbre y ya ni siquiera se va a esforzar por amar esa cosa o esa persona. Pero tiene primero que disponer su corazón. Usted tiene que decidirlo. O sea, Dios no lo forza. Jamás, jamás Dios lo va a forzar a usted a que le dé su afecto y su cariño. Nunca. Dios no les va a decir, hey, o me amas o... Jamás. Entonces, Dios dice esto, debes de amarme con todo tu corazón, debemos de proponer nuestro corazón intencionalmente, amar a Jesús. No va a ser tal vez de la noche a la mañana, eso sí quiero que entendamos. Es un constante estar amando y proponiendo nuestro corazón. Me levanto en la mañana y le digo, Señor, ayúdame a que con mi corazón, mis emociones y mis afectos te ame el día de hoy. Cuando oramos con este versículo, porque yo sé que aquí les han enseñado a orar con la palabra, cuando oramos con este versículo, diariamente al despertarnos, nuestro diario vivir toma un sentido completamente diferente. Entonces, debemos de amar a Dios, es nuestra meta principal. Ponemos nuestros afectos, hermano, en cualquier cosa que elijamos, ¿sí? Nosotros escogemos muchas veces qué amar, qué odiar. Por eso dicen que el amor es una decisión, porque es cierto. Tal vez a un amigo que me hizo enojar, yo lo amaba con amor de amigo, pero en ese momento siento que no lo amo. O tal vez a mi pareja, tal vez a mi esposo, a mi esposa. Me hizo enojar, siento que no te amo, pasa así, pasa. Pero por eso es diariamente elegir amar. ¿Sí o no? Es elegir amar, porque muchas veces la verdad es que nuestro amor humano no es suficiente. El amor de Dios sí lo es, pero nuestro amor no es suficiente. Por eso diariamente tenemos que proponernos amar. Tenemos que decir, hey, yo elijo amarte intencionalmente. Ponemos nuestras emociones para perseguir diligentemente a Dios y a su palabra. Entonces, al hacer esto, determinamos el curso por el cual nuestras emociones se desarrollan con el tiempo, ¿sí? Entonces, al hacer esto, nuestras emociones y nuestros afectos van moldeándose. Van moldeándose hasta llegar al punto en el que naturalmente amamos a Dios. Y en el que naturalmente elegimos amar a Dios. Pero se van moldeando. Entonces, a medida que cambiamos nuestras metas, el Espíritu Santo se encarga de cambiar nuestro corazón, pero debemos de proponernos nosotros primero. ¿Qué es lo que dice de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego? Decidieron de repente un día, ¿sabes qué? Yo no quiero carne. No. Exacto, dice Daniel, propusieron en su corazón. ¿En dónde? En su corazón. ¿Usted cree que en un día de hambre, mientras aquellos estaban cenando carnitas con guacamole y con unas salchichitas acá? No, hombre. Y Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego de repente, acá en pura ensaladita, no volteaban a ver la carne y decían, híjole, una salchichita nada más, Dios, no pasa nada. No, ¿por qué? Porque propusieron en su corazón. Ellos desde el principio decidieron, no vamos, y por mucho que se nos antoje, no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Y así es como nosotros nos proponemos no contaminarnos con el mundo y amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Es difícil y hay tentaciones? Sí. Pero también la Biblia dice que Dios no nos pone nada de tentación más de lo que podamos soportar. O sea que si estamos siendo tentados, podemos vencer. Es lo más padre de todo, lo que dice Pablo, dice, Dios se perfecciona en mi debilidad.
sea, en mi debilidad yo no puedo, pero entonces le doy lugar a Dios. Y propongo en mi corazón amarlo con todo lo que soy, con todas mis emociones. Y aunque esté enojado y aunque esté triste, propongo en mi corazón amarlo. Y entonces David fijó su corazón en amar a Dios. David, el rey David, ¿usted sabía esto? El rey David propuso en su corazón amar a Dios. A tal forma que dice David en uno de los salmos que le dolía el no estar con Dios, el que Dios no tuviera un lugar de reposo. Dice: no daré descanso a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que tu presencia y hasta que encuentre el lugar donde tú habites y donde tú reposes. Se propuso en su corazón. ¿Usted cree que Dios no puede de repente decirnos: hermano, ámame? Y de repente, ¡pum!, ¿podemos amarle? ¡Claro! Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él no quiere nuestro afecto y nuestras emociones obligadas. Él quiere nuestro amor y nuestro afecto voluntariamente. Y eso le da deleite a Dios. Es lo mejor de todo. Dios se deleita en eso. Dios tiene satisfacción. ¿Usted sabía que también Dios siente satisfacción? Y Dios siente satisfacción en que usted lo ame. Nosotros podemos satisfacer a Dios. Qué impresionante, ¿no? Entonces, nuestro corazón habla de eso, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros impulsos en cada decisión que tomamos. Cuando nos casamos, o los que son aquí casados, los que han sido casados, es un principio que debemos entender. Muchas veces llego a amar algo que no amaba antes, porque la persona que amo ama esa cosa. De un trabalenguas, ¿verdad? Más o menos. Por ejemplo, no sé, mi pareja le encanta ir a ver, no sé, jardines, ¿no? Hay muchos, aquí en Zacatecas hay muchos museos que tienen unos jardines hermosos, impresionantes. Y yo no soy como que de andar viendo tanto la naturaleza. Pero yo sé que si vamos a ver esos jardines o a deleitarnos en ese paisaje, no es por mí, es porque mi esposa ama hacer eso. Entonces, por lo tanto, yo adopto lo que ella ama como mío propio. ¿Por qué? Por complacer a la persona que yo amo. Y así es como debemos de adoptar las cosas que Dios ama. Y ese es un principio de matrimonio que debemos de tener muy en claro, porque no sé cuántos de aquí, hombres, de repente, ay, que vamos a no sé dónde. No, a mí no me gusta eso. Yo no quiero, no. ¿Cómo crees? No, ve tú. No. Usted no se casó para eso. Usted se casó para adoptar lo que su pareja ama y hacerlo también como usted, como suyo propio. Ojo, eso es lo que tenemos que hacer con Dios. ¿Qué es lo que Dios ama? Debemos de preguntarnos, ¿qué Dios ama? Y luego preguntarnos, ¿amamos nosotros lo que Dios ama? ¿Y aborrecemos lo que Dios aborrece? Todo eso, ¿dónde se lleva a cabo? En nuestro corazón. En nuestro corazón y nuestras emociones. Después dice, para ir cerrando, amando a Dios con toda nuestra mente. Y nuestra mente es muy claro, ¿no? Con nuestros pensamientos. Amar a Dios con nuestros pensamientos. Expresamos amor por Dios con nuestra mente al poner cosas en nuestra mente que inspiran amor por Dios en lugar de cosas que disminuyen nuestra capacidad de amarlo. Ahora, nuestra mente funciona como una cámara fotográfica. Nuestra mente toma y capta imágenes, ¿sí? Es por eso que tenemos recuerdos. Es por eso, ¿cuántos recuerdan cuando tenían 10 años? ¿No? ¿Cuántos tienen algún recuerdo memorable de, no sé, a lo mejor su caída más vergonzosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo iba en una bici de bajada y le apreté el freno de adelante, y ya se imaginará, ¿no? ¡Pum! Y todo, vámonos. Pero así funciona nuestra mente, con recuerdos, con imágenes, ¿sí? ¿Cómo alimentamos o qué le estamos dando de imágenes a nuestra mente para amar a Dios?
Porque usted cuando se pone a leer la Biblia y los acontecimientos bíblicos, de repente en su mente puede ver imágenes, a lo mejor no como pasó exactamente, pero así memorizamos nosotros versículos, así memorizamos pasajes, así entendemos muchas veces cosas en la palabra que no entendiéramos si no tuviéramos imaginación o si no fuéramos creativos, ¿no? Es parte de nuestra mente. Romanos 8, del 5 al 6, habla completamente de nuestra mente. Y dice esto: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados ¿por quién? El Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Este pasaje, ¿de qué se trata? De nuestros pensamientos completamente. Completamente. ¿Usted qué piensa más? ¿Piensa más en cosas pecaminosas? Porque es muy fácil pensar en cosas pecaminosas. Ahorita con el celular, con todo lo que tenemos, con la computadora, con un clic tenemos acceso a ver un montón de imágenes que no deberíamos de ver. Y esas imágenes se quedan grabadas en nuestra mente por mucho tiempo. No es como si mañana de repente se le va a olvidar. Nuestra mente no funciona así. ¿Qué imágenes está poniendo usted en su mente para amar a Dios? ¿Qué estamos haciendo para amar a Dios? Amar a Dios con toda nuestra mente, hermano, implica tomar tiempo para llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros memorizamos versículos bíblicos? ¿O cuántos de nosotros nuestro único encuentro con la palabra de Dios es ese proyector y esa pantalla verde que está ahí? Es peligroso. Es muy peligroso que nuestros encuentros con la palabra de Dios sean nada más lo que leemos en la pared cada 8 días. ¿Por qué? Porque entonces nuestra mente está llena de imágenes y de cosas del mundo en vez de cosas que nos ayudan a amar a Dios. Eso es parte de tener intimidad con Dios. Nuestra mente es controlada por lo que nosotros podemos memorizar y ver y leer. Por ejemplo, podemos estar leyendo un montón. Los que leen pueden leer un montón de cosas menos la Biblia y su mente sigue contaminada. Entonces, póngase de pie, hermano. Vamos a terminar en esta tarde. Tuvimos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente. ¿Y qué nos falta? Con nuestra alma. ¿Cómo amamos a Dios con nuestra alma? Nuestra alma habla de nuestra personalidad y de nuestro sentido de identidad. De eso es lo que habla nuestra alma, ¿sí? Es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y la forma en la que llevamos a otros también a ver a Dios. Amar a Dios con toda nuestra alma quiere decir amar a Dios desde una identidad correcta. ¿Sí? Nuestra identidad, según Romanos, es que ya no somos más esclavos, sino que somos adoptados como hijos de Dios. Somos hijos ahora. Esa es nuestra identidad. Si nuestra identidad está arraigada en cuanto nos aplauden, en la opinión de mi familia, en la opinión de las personas que tal vez me interesan, es más probable que nos agotemos y vivir en una tormenta emocional. Muchas veces la ansiedad es eso, es pensar excesivamente en qué voy a hacer, qué estoy haciendo, qué están diciendo de mí, qué no están diciendo de mí. Debemos de realinear nuestro pensamiento a estar de acuerdo con lo que Dios dice que somos, ¿sí? ¿Quién eres tú? Lo que dice tal vez tu padre y tu madre. No, dice David: aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esa es también parte de mi identidad. Entonces debemos de alinear esto. Y me encanta Juan 15:9. Dice: yo los he amado tanto como el Padre me ha amado a mí.
dice Jesús, ¿no? Yo los he amado tanto como el Padre me ha amado a mí. Y después dice, permanezcan en mi amor. Jesús declara las dos verdades más significativas. Ojo, Dios el Padre ama a Jesús, ¿sí? Por lo tanto, Jesús ama a su pueblo con la misma intensidad que el Padre lo ama a él. Impresionante, ¿no? O sea, dice, así como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Comprendan esto, entiendan esto y permanezcan en ese amor. Permanezcan, sean íntimos en ese amor, escudriñenlo, anhélenlo, deseen ese amor. Permanezcan en mi amor. Fuimos llamados a amar a Jesús, hermano. Ese es nuestro propósito principal. No es que seamos doctores, no es que seamos presidentes, no es que seamos que si Dios le pone esos sueños y esos anhelos en su corazón y usted está seguro que es Dios, persígalos. Porque yo personalmente no soy de los que dicen, sigue tu sueño, porque puede muchas veces que nuestros sueños vayan en contra de la voluntad de Dios. Yo soy de los que dicen, Señor, ¿cuáles son tus sueños, tus propósitos? Y dámelos para adoptarlos y llevarlos a la realidad. Pero si eso es lo que Dios le puso en su corazón, adelante, hágalo. Pero nuestro propósito principal no es eso. Nuestro propósito principal es amar a Jesús con todo nuestro corazón. Es tener intimidad con Jesús con todo nuestro corazón en nuestro diario vivir. Y les voy a poner este reto: cuando usted salga hoy de esas puertas, lleve una bitácora de su diario vivir, lunes, martes, miércoles, jueves. Tuve o no tuve intimidad, tuve o no tuve mi tiempo devocional. Abrí la Biblia y le dije al Espíritu, revélame la palabra, Espíritu Santo, Dios, háblame. Porque muchas veces nuestras oraciones son pedir. Señor, te pido por esto, Señor, te pido por aquello, Señor, te pido por esto, híjole, y también por esto y por aquel hermano. Está bien, así debemos orar por peticiones, claro que sí, pero el primordial propósito de la oración no es pedir, es Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ese es el primordial propósito de la oración. Lo que dijo Jesús, Señor, si es posible que no me muera crucificado, pasa de mí esta copa. Si es posible, deja que no me muera. Pero después Jesús hace una pausa y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es parte de tener intimidad con Dios. ¿Cuántos de nosotros, ahora sí entendiendo esto, tenemos intimidad con Dios? ¿Y cuántos de nosotros tenemos que reactivar nuestra vida de intimidad? Tenemos que otra vez, ¿sabes qué? No es suficiente con que vengamos aquí. Claro, es una delicia estar los hermanos juntos, ¿no? Es bueno estar platicando con los hermanos, con las hermanas, y cómo estás, con los niños, con todo, es una delicia. Pero muchas veces no es suficiente. Nuestra intimidad con Dios es personal. Seamos como esas vírgenes sensatas que prepararon aceite extra para cuando viniera el Señor, dice la palabra. Ese aceite extra se prepara en la intimidad. Se prepara en la intimidad. Aquí no importa, en la intimidad no importa quién eres. En la intimidad no importa tus fracasos, tus problemas, tus decepciones. En la intimidad lo único que importa es que estés a corazón abierto y desnudo frente a la presencia de Dios. El Señor, este soy yo, pero quiero estar contigo. Quiero hacer tu voluntad y te amo por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias porque eres fiel y eres bueno. Gracias porque a pesar de todo, tú, Señor, restauraste la relación que podemos tener contigo a través de Jesucristo. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, no tenemos que hacer nada más que amarte con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, Señor.
No tenemos que hacer nada, Jesús. Por favor, Señor, en esta tarde oro por tu iglesia, Dios. Que puedas volvernos a la prioridad. Que podamos volver a lo que realmente importa, Señor. Y si nos preguntábamos, ¿por qué no te siento? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Regresar a la prioridad, que es estar contigo íntimamente, amándote con todo lo que somos. De eso se trata, Señor, nuestra vida contigo. Señor, todo se va a acabar. Los ministerios se van a acabar. Todo se va a acabar, este mundo se va a acabar, pero lo único que va a prevalecer va a ser nuestra adoración, nuestra intimidad contigo, Jesús. Ayúdanos a ser más íntimos, Señor. Menos tal vez, Señor, activos, pero más íntimos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Jesús puede decirlo con sus propias palabras. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, amamos tu presencia y no solamente te amamos, sino que te anhelamos también, Señor. Así como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así nuestra alma te anhela, Señor. Nuestra alma tiene sed. No de cualquier persona, no de cualquier Dios, del Dios vivo. Nuestra alma tiene sed. Danos hambre y sed de justicia, danos hambre y sed de tu palabra y de tu persona, Jesucristo. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te amamos y te bendecimos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar.